Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén genial, con la energía a tope y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema que les va a encantar. Ya saben que en este canal nos encantan el chisme, el mundo del espectáculo y por supuesto, hablar de nuestras estrellas favoritas. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en un misterio que dejó a más de uno con la boca abierta y los corazones latiendo a mil, porque se escondieron Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé, el título lo revela, pero la historia es mucho más profunda, más compleja, y con más aristas de lo que parece a simple vista. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones. Antes de empezar, un pequeño recordatorio: si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, sobre todo, para no perderse ninguna de estas exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Y no olviden dejar su like si les gusta el contenido, es la mejor forma de saber que están disfrutando. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos encendieron las pantallas, que generaron una conexión mágica, que hicieron vibrar a millones de personas. Erkenci fue un fenómeno, un éxito rotundo, una serie que traspasó fronteras y catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química que irradiaban en la pantalla era innegable, palpable, una chispa que saltaba de escena en escena y que dejaba a los espectadores con el corazón en un puño. No tardaron en surgir rumores, especulaciones y todo tipo de teorías sobre si esa conexión, esa magia, esa complicidad, iba más allá de lo profesional. Y por supuesto el fandom enloqueció. Quería, necesitaba, anhelaba ver a estos dos tortolitos juntos en la vida real. El deseo de ver ese amor ficticio hacerse realidad era casi una necesidad. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que sucedió tras bambalinas? ¿Por qué en un momento dado, la pareja preferida de tantos, la pareja de ensueño para millones, decidió, de alguna manera, esconderse? ¿Por qué optaron por la discreción, por la evasión, por el misterio? Para entenderlo, para desentrañar este enigma, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, analizar los hechos, las circunstancias, las presiones y las decisiones que llevaron a esta situación tan particular. Primero, la serie. Erkenci fue y sigue siendo un fenómeno. La historia, llena de romance, comedia, situaciones hilarantes, paisajes espectaculares y una ambientación que nos transportaba a un mundo de fantasía, enganchó a audiencias de todo el mundo. La narrativa fresca, los personajes carismáticos, la banda sonora pegadiza y, por supuesto, la increíble química entre los protagonistas, fueron los ingredientes perfectos para el éxito. Can y Demet, con sus personajes Can y Sanem, respectivamente, se convirtieron en los reyes de la televisión turca, en íconos de la cultura pop, en referentes para una generación. Sus nombres resonaban en todos lados, sus rostros inundaban las revistas, sus fotos eran compartidas sin cesar en las redes sociales. Pero, como suele suceder, el éxito, la fama, la exposición mediática, conllevan una serie de consecuencias, y una de ellas es la presión constante. La presión mediática. Los paparazzi apostados día y noche a la puerta de sus casas, en los sets de rodaje, en cualquier lugar donde pudieran capturarlos. Las entrevistas cada vez más invasivas preguntando por su vida personal, por sus sentimientos, por la supuesta relación. Las especulaciones constantes alimentadas por cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. La vida de ambos actores se convirtió en un escaparate constante, en un circo mediático donde cada movimiento era analizado, comentado, criticado. Era inevitable que esta presión afectara su privacidad, su bienestar emocional y su relación con el mundo exterior. Luego, los rumores. La química entre Can y Demet era tan intensa, tan palpable, tan evidente que resultaba difícil, casi imposible, creer que fuera solo actuación. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la naturalidad con la que interactuaban, todo sugería algo más. Los fans, por supuesto, fueron los primeros en darse cuenta. Comenzaron a buscar señales, a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Cada like, cada comentario, cada emoji era diseccionado y reinterpretado. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en unirse a la fiesta. Empezaron a circular rumores de citas secretas, de encuentros clandestinos, de viajes románticos, de discusiones, de celos y por supuesto, de un supuesto romance que mantenían en secreto.
Las portadas de las revistas se llenaron de sus fotos, con titulares sensacionalistas y especulativos que alimentaban la curiosidad y la expectativa. En ese momento, la postura de ambos actores fue muy clara, se negaron rotundamente a confirmar o desmentir nada. Las evasivas, las sonrisas ambiguas, las respuestas vagas, alimentaban aún más la curiosidad y la especulación. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Eran amigos? ¿Eran amantes? El misterio, la ambigüedad, se convirtieron en sus mejores aliados, y en cierta medida, también en su peor enemigo. El silencio, en ocasiones, puede ser más revelador que cualquier palabra. Aquí es donde entran en juego los famosos escondites. En lugar de confirmar el romance, en lugar de alimentar las expectativas de los fans y de los medios, la pareja, o lo que fuera que tuvieran, comenzó a tomar medidas para proteger su privacidad. Era normal verlos evitando eventos juntos, o dando entrevistas por separado. Las salidas nocturnas, si existían, se hacían de forma discreta, en lugares poco concurridos y lejos del ojo público. Los amigos y el equipo más cercano se convirtieron en cómplices, guardando silencio y protegiendo sus movimientos. Es como si se hubieran convertido en espías de su propio amor, en fugitivos de la fama, en defensores a ultranza de su intimidad. Evitar la exposición constante. Los rodajes se volvieron más privados, los eventos promocionales se espaciaron y las redes sociales se utilizaron con cautela, controlando cada publicación y evitando cualquier indicio que pudiera alimentar los rumores. Era una forma de intentar retomar el control, de protegerse de la vorágine mediática y de preservar su relación, sea cual fuera su naturaleza, de la opinión pública. ¿Pero por qué esta necesidad de ocultarse? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? ¿Qué los impulsó a vivir su relación, o lo que fuera que tuvieran, de forma privada y discreta? Pues bien, hay varias razones, varias hipótesis, varias posibilidades que pudieron influir en su comportamiento. Es importante recordar que estamos hablando de especulaciones, de análisis basados en la información disponible, pero la verdad absoluta, la respuesta definitiva, solo la conocen ellos. Primero, la presión mediática. Ya lo mencioné antes, pero es importante recalcarlo porque fue, sin duda, un factor determinante. La fama, en ocasiones, es una jaula dorada. La constante persecución de los paparazzi, la invasión de la privacidad, las preguntas incómodas, las portadas sensacionalistas y a veces malintencionadas, todo eso puede ser muy agotador y, en ocasiones, hasta invasivo, hostil y dañino. Khan y Demet, al parecer, querían proteger su intimidad, evitar la exposición excesiva y mantener algo de control sobre sus vidas personales. No querían que su relación, o lo que fuera que tuvieran, se convirtiera en un espectáculo público, en una fuente de morbo y de especulaciones. Querían simplemente vivir su vida, disfrutar de su tiempo libre y proteger su bienestar emocional. Segundo, el temor a las consecuencias. El mundo del espectáculo, a pesar de su glamour y de sus luces, a veces puede ser muy cruel y despiadado. Una relación sentimental, en especial si es pública, puede afectar la carrera de un actor. Los contratos, los proyectos futuros, las oportunidades laborales, todo se vuelve un poco más complicado cuando la vida privada se convierte en noticia y en objeto de debate público. Los productores, las empresas, los patrocinadores a veces prefieren evitar cualquier polémica y cualquier situación que pueda generar controversia. Quizá Khan y Demet en su momento decidieron que era mejor mantener las cosas en secreto para evitar problemas, para proteger sus respectivas carreras y para garantizar que sus proyectos futuros no se vieran perjudicados. No querían que su relación, fuera lo que fuera, eclipsara su trabajo y sus logros profesionales. Tercero, la incertidumbre. Tal vez, y esto es especulación, pero bastante probable, la relación entre ellos no era tan estable como se pensaba. Quizá estaban en una fase de conocimiento, de experimentación, de exploración. Tal vez la intensidad y la pasión que mostraban en la pantalla no se correspondían con la realidad fuera del set. Quizá estaban disfrutando del momento, de la conexión, de la atracción, pero no estaban listos para comprometerse, para dar un paso más, para oficializar su relación. Quizá no querían verse presionados a tomar decisiones importantes que no estaban listos para tomar, a asumir responsabilidades que no deseaban. Quizá simplemente querían tomarse su tiempo, disfrutar de su privacidad y dejar que las cosas fluyeran de forma natural. Cuarto, la protección de su imagen pública. La imagen pública es un activo muy valioso para los actores.
Es la forma en que el público los percibe, la forma en que se identifican con ellos, la forma en que se enamoran de ellos. Mantener una imagen impecable, sin escándalos, sin polémicas, es fundamental para la carrera de un actor. Quizá Khan y Demet querían proteger su imagen pública, evitando cualquier situación que pudiera empañar su reputación, que pudiera generar controversia o que pudiera dañar su imagen. Querían simplemente ser recordados por su talento, por su trabajo y por los personajes que interpretaron. El caso es que por una razón o por otra, o quizás por una combinación de todas estas razones, optaron por la discreción. Decidieron vivir su relación, o lo que fuera que tuvieran, de forma privada y silenciosa. Y eso, como hemos visto, generó aún más expectación, más especulación y más morbo por parte del público y de los medios de comunicación. El silencio, en este caso, se convirtió en un arma de doble filo. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Se amaron en secreto? ¿Fueron solo amigos con una química excepcional que trascendió la pantalla? ¿Fue todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O simplemente querían vivir su vida sin dar explicaciones a nadie? La verdad, solo ellos lo saben. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores de romance. Se mantuvieron en la ambigüedad, en el misterio, en el silencio. Y esa fue su decisión. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar con certeza, es que con el tiempo, cada uno siguió su camino. Khan Yaman con su éxito internacional, con sus proyectos en Italia, con su consolidación como estrella de renombre, con sus romances públicos y privados. Demet Özdemir con su carrera ascendente, con sus papeles en otras exitosas series, con su crecimiento profesional y personal, con sus relaciones sentimentales. Y en el proceso cada uno rehizo su vida personal, construyendo su propio camino, su propio destino. Hoy en día, ambos han encontrado el amor y parecen muy felices. Khan está comprometido con una presentadora italiana, Diletta Leotta, y aunque la relación ha tenido sus altibajos, parece estar en un buen momento. Demet se casó recientemente con el cantante y actor Ozan Koç, un matrimonio que fue muy celebrado y que la hizo muy feliz, aunque lamentablemente el matrimonio ya terminó. Y aunque los fans siguen soñando con un reencuentro, con una reconciliación, con un nuevo proyecto juntos, la realidad es que ambos han seguido adelante, han madurado, han crecido y han encontrado la felicidad por caminos separados. En conclusión, la escondida de Khan Yaman y Demet Özdemir no fue más que una estrategia, consciente o no, para proteger su privacidad, para evitar la presión mediática, para resguardar su relación de las especulaciones y los juicios, y para, en última instancia, proteger sus carreras y su bienestar emocional. Nunca supimos la verdad absoluta, nunca obtuvimos una respuesta definitiva. Pero lo que sí está claro es que la química entre ellos fue real, que Erkencikus nos regaló una historia de amor inolvidable, y que ambos actores, con su talento y su carisma, dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de personas. La historia de Khan y Sanem, de Khan Yaman y Demet Özdemir, es una lección sobre la fama, sobre la privacidad, sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de proteger lo que nos importa. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la presión mediática, sobre el precio de la fama y sobre la necesidad de preservar nuestra intimidad en un mundo cada vez más expuesto. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio de Khan y Demet. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fueron pareja? ¿Creen que se enamoraron en secreto? ¿Creen que simplemente fueron dos grandes amigos con una química excepcional? ¿Creen que la fama fue el mayor obstáculo para su relación? Déjenmelo en los comentarios, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Espero que compartan sus teorías. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con un nuevo tema jugoso. Adiós. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme está a la orden del día.